Ya está listo el escenario de las guerras del final de los tiempos, las cuales giran alrededor de Israel, la principal señal del final de los tiempos. Pero, ¿cuáles son estas guerras? ¿Cuál es el escenario geopolítico actual que indica la cercanía de dichas guerras? Un escenario que es profetizado por la palabra de Dios. ¿Cuál es la relación entre Israel y estas guerras? Para responder estas preguntas, quédate con nosotros en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero. Al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Se habla Mauricio Salas. En el programa anterior estuvimos hablando acerca del cumplimiento profético de Ezequiel 36 y 37. Cómo la precisión del cumplimiento de estas profecías dan cuenta de la soberanía y el poder de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las guerras próximas a cumplirse en medio de un escenario geopolítico que es cumplimiento profético de la palabra de Dios. Para todo esto nos acompaña hoy algunos hermanos en la fe, el pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, un gusto nuevamente. El gusto es mío, Mauricio. El Señor te bendiga. Hermanas, bienvenidas. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Mauricio. Bendiciones, Mauricio. Bien, antes he dicho que vamos a hablar de guerras. Y quisiera preguntarle, hermana Yolanda, ¿cuáles son las guerras que vienen? Y es importante saber que la humanidad está buscando paz y esto no va a acontecer porque la palabra de Dios dice que van a venir guerras. Y podemos hablar de tres grupos de guerras. Las guerras que están antes del inicio de los 7 años de tribulación, el juicio, la ira de Dios que va a caer sobre esta tierra. Las guerras que van a desenvolverse durante estos 7 años de la tribulación. Y la última guerra del final de la historia de la humanidad que va a ser al final del milenio. Antes de la tribulación tenemos unas guerras que ya están a punto de acontecer, que son la destrucción de Elam, en medio de un conflicto bélico que está asociado a la destrucción de Damasco, de Isaías 17, la destrucción de Elam la profetiza Jeremías 49, y tenemos también la guerra de Gog y Magog. Esta guerra la profetiza Ezequiel 38 y 39. En estos dos capítulos encontramos estas guerras. Durante la tribulación, al inicio, sabemos que el primer sello es la aparición del anticristo, y esto lo encontramos en Apocalipsis 6, en el versículo 2, pero sabemos que en el versículo 4, en el segundo sello, dice la Escritura que el juicio del Señor va a ser quitar la paz sobre la tierra. Pero obviamente esta paz implica no una paz porque no se va a encontrar la paz, sino el inicio de conflictos bélicos, de guerras nucleares que van a iniciar este periodo terrible de la tribulación. Estas guerras no van a parar. Durante la tribulación, el segundo sello, están las guerras que van a ser obviamente con armas nucleares, químicas y armas también biológicas, y estas guerras van a continuar hasta el final de la tribulación, donde encontramos la guerra o la batalla de Armagedón. Luego viene el milenio y encontramos la segunda batalla de Gog y Magog. Con eso terminan las guerras. Sabemos que en el milenio va a ser un periodo de paz, un periodo de prosperidad, en la que dice la Escritura que no se van a preparar más para la guerra. Pero una vez que Satanás se ha suelto de la prisión de esos 1000 años que va a estar atado por el Señor Jesucristo, una vez que se ha desatado, dice la Escritura que las naciones se van a reunir en rebeldía, va a ser la última prueba que va a tener la humanidad, y van a ir en contra del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo obviamente va a vencer y los va a enviar al lugar de tormento para que luego acontezca el juicio del gran trono blanco. Es decir, que hablamos de tres periodos de guerras: antes de la tribulación, durante la tribulación y la guerra final. Yo quisiera, Pastor Gabriel, hablar de antes de la tribulación. Usted nos habla un poco acerca de la destrucción de Damasco. Bueno, quiero primero decir que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir antes
o durante estas guerras antes de la tribulación, porque sabemos que es un evento inminente. Es decir, que no sabemos ni el día ni la hora. Pero ciertamente los eventos proféticos referidos a las guerras y su cumplimiento en cuanto al escenario y en cuanto a la guerra en sí misma son señales indiscutibles de que estamos viviendo los tiempos del fin, Mauricio. Por tanto, nuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Aleluya. Y un segundo punto que quiero considerar es que el orden de estas guerras tampoco se sabe, pues el Señor no la ha revelado en su palabra. Mira que, aunque hay fuertes indicios que nos llevan a pensar que la guerra profetizada en el Salmo 83 debe ocurrir antes de la batalla de Gog y Magog, eso lo vamos a discutir o lo vamos a dialogar más adelante. En lo que respecta a Elam y a la destrucción de Damasco, que era la pregunta que me estaban haciendo, no sabemos en qué momento esto vaya a ocurrir. Y el orden de estos eventos tampoco lo sabemos. Lo que sí podemos, en verdad, interpretar de las profecías, que estos dos eventos se relacionan con la guerra del Salmo 83 y está a punto de ocurrir. Veamos entonces la destrucción de Damasco, porque es un evento cuyo escenario profético está listo. Yo creo que podamos leer en este momento a Isaías 17 y leamos el versículo 1, el 2 y el 3. Dice el 1, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Mira que esta profecía no se cumplió en el pasado, porque Damasco es una de las ciudades más antiguas. Su permanencia en la historia es evidente, sin que haya sido destruida completamente. Mira que Damasco es de las ciudades más antiquísimas, habitada, y dice que data de unos 4.000 años. 4.000 años. Habitada continuamente. Exactamente. Desde el tiempo de Abraham. Es la capital actual de Siria. Y la profecía de Isaías dice que Damasco, la capital de Siria, dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de ruinas. Y esto no ha pasado. No ha ocurrido todavía. Por tanto, es un evento futuro, pero que ahora mismo ya está a la puerta. Todos sabemos que Siria entró en guerra hace aproximadamente 7 años. Y ha tenido el apoyo irrestricto de Rusia, con Putin a la cabeza. Le ha mandado armas, ha estado el ejército de Rusia allí, y ha sido un apoyo definitivo para que el presidente de Siria, Assad, pueda mantenerse en el poder, por cuanto los terroristas, tanto de los que ha enviado Irán a través de Hezbollah, para entrar también a ser parte de esta guerra y echar fuera a los enemigos de Assad. Ha venido Siria, ha venido, es decir, en el territorio de Siria ha venido Irán
Ha venido Rusia a apoyar esta guerra, pero sabemos que el enemigo número uno de Israel es Irán, que quiere borrar del mapa a Israel. Y para eso ha estado armando hasta los dientes a Hezbollah. Mira que estos ejércitos terroristas han estado a la caza buscando la forma de desestabilizar a Israel. No solamente Hezbollah, también Hamas, Hamas la Yihad también. Islámica, todos los grupos extremistas islámicos terroristas los patrocina Irán. De tal manera, Mauricio, que lo que estamos encontrando aquí es un escenario donde estos países se han unido a favor de Siria porque tienen intereses. Rusia tiene intereses, Irán tiene intereses, pero todo está enfocado hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, todo está enfocado contra Israel y usan todas las artimañas necesarias para poder enfocar y estar en contra de Israel, porque el objetivo de Irán es desaparecer del mapa a Israel. Y vemos cómo hay un escenario de guerra allá en Siria, un conflicto con Israel, y precisamente esta ciudad de Damasco, teniendo en cuenta la profecía que estamos mencionando, es un objetivo estratégico para las fuerzas de defensa israelíes, para las FDI. E inició un proceso bélico militar hacia Siria de parte de Israel que data de diciembre de 2014. Estamos hablando de casi ya 4 años cumplidos desde diciembre del 2014, que se extendió y se volvió a ver en noviembre del 2015. Y vemos todo el tiempo una repetitiva obra de ataques militares por parte de Israel hacia Siria. A partir de la guerra del Yom Kippur 1973, hemos visto incluso todos estos ejemplos en este año que estamos viviendo, 2018. En abril y en mayo hubo ataques. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que Israel continuamente esté bombardeando a Siria? El principal de ellos es que no va a permitir que ninguno de sus enemigos se establezca con bases militares cercanas a sus fronteras. Y es precisamente lo que quiere evitar, porque Irán es una nación que abiertamente se ha declarado enemiga de Israel y ha puesto sus bases militares muy cerca de Israel. Por tanto, ellos bombardearán las veces sean necesarias estas bases y aquellos que permitan que estas bases estén allí para proteger su soberanía. Y aún ni siquiera saben que todo esto es propósito y obra de Dios. Pero vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos. Estamos de vuelta en Preparándonos para la venida del Rey. Y estábamos hablando acerca de Damasco, la profecía que hay sobre ella y el constante bombardeo del pueblo de Israel hacia en general todo el país de Siria. Pero que sí, Mauricio, fíjate que con respecto a todas estas guerras que se están viendo en estos momentos, en estos días, en estas semanas, hubo un giro tremendo, porque vimos en las noticias que las fuerzas militares de Siria atacaron un avión que venía, un avión ruso, y en ese ataque los 15 tripulantes de este avión ruso murieron. Y cuando esto aconteció, nosotros vimos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no culpó a Siria de esto que había acontecido, sino que encontró culpable en Israel. Pues el presidente consideró que el avión israelí tomó el avión ruso como un escudo para ellos poder salir del territorio sirio cuando venían de haber atacado una base militar de Irán. Entonces, ahí podemos ver que esto que aconteció lo tomó Putin como una excusa para decir que ahora van a mandar unos antimisiles mucho más modernos que los que tenían antes, ahora son el S-300. Y este varón, cayendo en una prepotencia, que es la prepotencia que tiene el ser humano, que cree que puede ir por encima del Señor, ha manifestado que va a blindar el cielo sirio. Mira cómo esta expresión la ha usado, va a blindar el cielo sirio, para que Israel no incursione en ataques contra Siria. Pero nosotros sabemos que la palabra profética que hemos estado hablando en el día de hoy nos ha dicho que Damasco y la ciudad de Siria van a ser destruidas. Así que vemos claramente que el presidente puede utilizar cualquiera de las armas que él quiera, pero la palabra nos dice
que el Señor va a cumplir, amén, y que Damasco va a ser destruida. Por lo tanto, lo que diga Vladimir Putin quedará como palabra de hombre, pero se cumplirá la palabra del Rey, del Señor Todopoderoso. Y efectivamente, con respecto a esto, Israel también se ha pronunciado y ha manifestado que en estos días hace un mes que no ha incursionado en ataques contra las bases militares de Irán. La prensa judía está Así es. Pero este evento del incidente con el avión es bien importante a nivel profético, porque hasta el momento se veía como una relación amable entre Rusia e Israel. Y pensar de pronto en la posibilidad de la batalla de Gog y Magog cuando vaya Rusia a invadir a Israel, antes de pronto de este evento era improbable. Pero ya vemos que Rusia claramente se ha manifestado a favor de los enemigos de Israel. Y quiero también recordar, Belkis, cómo en estos días han salido noticias justamente de este mes en el que no ha podido Israel hacer incursiones para destruir esas armas, esos depósitos de armas que Irán, como decía el pastor Gabriel, está pasando por Siria para poder llevarlas al Líbano, a Hezbollah y bueno, y además a todos estos grupos terroristas como Hamas, la Yihad Islámica, etcétera. Y justamente quiero leer esta noticia, que ahí están viéndolo en pantalla. Dice que un avión de carga iraní habría despegado del aeropuerto, esto es en Enlace Judío, en el aeropuerto internacional de Teherán el martes a las 9:33. Este martes es el 16 de octubre. 16 de octubre, la noticia acontece después en el 19 en Enlace Judío, pero este evento aconteció el 16 de octubre y a través de unos radares especiales se pudo ver esta trayectoria de este avión. Y dice la noticia, dice más tarde, este avión llegó a Damasco, la trayectoria luego continuó a Beirut, más o menos a las 14 p.m. y también se registró que este avión fue en dirección a la capital de Qatar, en Doha, porque todas estas naciones están allí confabuladas en contra de Israel, y dice que luego regresó a Teherán. Lo que sí es cierto es que a pesar de que también han salido noticias, justamente salió una noticia el día 19, el día 18 de octubre, de aviones que han llegado con armas de alta precisión, porque esto es lo más terrible, peligroso para Israel, que Hezbollah logre tener misiles de alta precisión que pueden ser lanzados a Tel Aviv o a cualquiera de estas ciudades de Israel. Y lo que sí vemos es que a pesar de que pareciera que los enemigos de Israel están llenándose de armas con alta precisión, Siria con el cielo blindado aparentemente, lo que sí es cierto es que la palabra de Dios, como decía Belkis, se va a cumplir. Israel no va a permitir que esto siga aconteciendo, y ese es el escenario preciso, Mauricio, para que acontezca la profecía cumplida de la destrucción de Damasco, que el profeta Isaías en el capítulo 17 nos está hablando, pero que también Jeremías en el capítulo 49 nos menciona. Y quiero leer en Jeremías 49, el versículo 23 dice acerca de Damasco: se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren cómo está este escenario, este fuego, son estos misiles que van a caer en la ciudad de Damasco, y todos estos jóvenes y estos hombres de guerra van a morir allí, y en cualquier momento podemos escuchar la noticia. Pero yo quiero resaltar los detalles proféticos incluso de las ciudades. Mira cómo Jeremías habla de dos ciudades que son Hamat y Arfad, además de hablar de Damasco. Y estas ciudades, Hamat y Arfad, fueron históricamente las más notables en Siria. En el caso de Hamat se asemeja mucho a la ciudad de Homs y Hama en Siria. Y tenemos que Isaías menciona también las ciudades de Aroer, allí en el mapa que aparece en pantalla, ustedes pueden corroborarlo, las cuales estas ciudades de Aroer ahora están ubicadas en el antiguo Moab. Sabemos que Moab, Amón y Edom hoy en día son lo que se denomina como Jordania, que es Palestina. Sabemos que Jordania es Palestina, ¿verdad? Ya es el Estado palestino. Y sabemos que estas ciudades están al norte de Jordania, lo que era antes Moab,
a Aroer Gad, a 109 millas de Damasco, pero yo quiero establecer la relación específica que plantea el profeta Isaías en el capítulo 17 entre Damasco e Israel. Miren cómo en el versículo 3, en la parte B del Isaías 17, dice: y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esto es bien importante porque en el momento en que Isaías profetiza esto, ya Israel había ido en cautiverio a Siria. Es decir, prácticamente la gloria de Israel, no había nada de la gloria de Israel porque ya había ido en cautiverio y el juicio había caído sobre Israel, el juicio de la cautividad. Pero también esto se está refiriendo ya proféticamente al futuro, este tiempo que estamos viviendo ahorita, y es en cuanto a el tiempo de la tribulación. ¿Por qué digo esto? Porque Israel sabemos que cuando el anticristo allí se manifieste, va a tener a Israel como una aparente paz, pero a la mitad de la tribulación sabemos que a raíz de que ellos se convierten al Señor Jesucristo, el anticristo va a perseguir a Israel. Ellos van a estar huyendo a los montes, dice la Escritura, y estos montes son justamente la parte de Jordania, en la parte norte, que era lo que antes era Moab. Y allí dice la Escritura que van a huir, va a huir Israel. Entonces la gloria de Israel, a la mitad de la tribulación, ¿qué va a hacer? Nada. Y es interesante ver cómo en Isaías 17, después de hablar de la profecía de la destrucción de Damasco, el profeta pasa a hablar de ese tiempo, de la tribulación, de los 7 años, la primera mitad del juicio del Señor, obviamente sobre Israel, porque juicio para conversión de la nación. Es bien interesante esta relación que establece el profeta Isaías. Precisamente eso es lo que hay, una relación bíblica, primeramente entre Isaías 17 y Jeremías 49, pero que tiene completamente que ver con el cumplimiento del Nuevo Testamento hablado por el Señor Jesús en Mateo 24. Seguiremos a regresar. Estamos de vuelta en Preparándonos para la venida del Rey. Estamos hablando del cumplimiento de dos profecías, Isaías 17, Jeremías 49. Y precisamente estas dos profecías están enfocadas al final de los tiempos. La de Damasco, que se dará antes de la tribulación, se refiere a la destrucción de la misma y al final del reino. Pero ¿cuál es este reino? El gobierno que hoy en día, el de Siria, está comandado por Bashar al-Assad. Cesará el reino de Siria, pero también lo hará un reino que está comandado por manos de hombres, el reino de Israel. Un reino que seguirá en manos de los hombres durante el Salmo 83, durante la destrucción de Damasco, de Elán, la guerra de Gog y Magog y los 3 años y medio primeros de los 7 de tribulación. Todo esto en manos del anticristo y su falsa paz. Esta interpretación es importante porque en la comparación de Damasco con Israel, el profeta Isaías habla de las ciudades fortificadas que serán desoladas, Isaías 17:9, ¿verdad? Lo cual se puede interpretar como las ciudades que se menciona en los versículos del 1 al 3. Mira que Damasco, están las de Damasco y las de Aroer. Y el profeta dice que es por causa de los hijos de Israel, la cual se refiere a las fuerzas de defensa de Israel. Es decir, que la destrucción de Damasco y otras ciudades en Siria, al igual que el fin de este reino, de este gobierno de Siria, estará en manos de Israel. No será una intervención directa del Señor, como sí ocurrirá en la batalla de Gog y Magog. Así es, pastor. Fíjese que si nosotros trasladamos esa palabra profética de Isaías 17 y Jeremías 49 a este tiempo, nos damos cuenta que el escenario para el cumplimiento de esta palabra profética está dado. Todo se está dando para que esta profecía se cumpla. Así que cualquier momento nos podemos nosotros levantar una mañana y ver que Israel ha mandado misiles hacia Damasco y ha destruido Damasco y en muchas ciudades sirias. Entonces nosotros veremos el cumplimiento de esa palabra que dio el profeta Isaías hace 2700 años y que el profeta Jeremías hace 2500 años profetizó. Eso quiere decir que pronto nosotros vamos a ver el cumplimiento de esta palabra profética y que el Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Y
vemos con esto que es una profecía que se dio hace muchísimo tiempo y seguramente, hermana Yolanda, habrán antecedentes que apuntan a que esta destrucción llegará. Sí, claramente se establece que Siria es un enemigo declarado de Israel y encontramos tres antecedentes. Encontramos que Siria, Damasco, estuvo participando en contra de Israel en 1948, el 15 de mayo, cuando al día siguiente de la independencia de Israel atacaron a la nación, en la guerra también de 1967, la guerra de los 6 días, y también en la guerra de Yom Kippur en 1973. Claramente se establece que Siria es enemigo de Israel y todo se está dando para que acontezca este ataque de Israel sobre Damasco, pero también el ataque del Salmo 83, porque Siria aparece también listada en el grupo de naciones que menciona Asaf en su salmo profético, que también va a cumplirse. Aparece como Asiria, pero sabemos que Siria formaba parte de Asiria con Irak, lo que es Irak. Yo quisiera establecer una aclaración y es frente al cumplimiento de esta profecía. Y esto tiene que ver con que es algo que acontecerá antes de la tribulación. Quiero mencionar rápidamente 3 puntos, 3 razones, las cuales apunta Bill Salus. La primera de ellas: los primeros 3 años y medio se caracterizan porque Israel habita en una falsa paz. Estamos hablando de los primeros 3 años y medio de tribulación. El segundo punto es que la segunda mitad de esta tribulación se caracterizará por un genocidio judío en manos del anticristo. Y la última de ellas es que el día del Señor nunca es especificado en Jeremías 49, 23 al 27. Y hay mucho más que hablar de esto, pero se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, pero seguramente nos ha quedado claro cómo Damasco es una ciudad que está bajo la mira del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Cualquier día encontraremos las noticias de Israel enviando misiles hacia este lugar. Y a través de la Escritura hemos visto cómo se está cumpliendo una vez más los escenarios proféticos, el día de hoy el de las guerras, y habrán muchas más de los que hablaremos, como el Salmo 83. Ten tu lámpara encendida. Maranata, Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? Es una buena pregunta para hacerte en este día. Y este mensaje es para ti que no conoces a Jesucristo. Este mensaje es para ti que has conocido, pero vives una vida religiosa llena de mentiras. Este mensaje es para ti que un día le conociste y te apartaste de él. Toma una decisión por Cristo, una verdadera decisión de recibir a tu Señor y a tu Salvador. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Yo te invito a que hoy reconozcas delante de Dios que eres pecador, que necesitas ser limpiado. Y conmigo, Señor, en este día yo reconozco que no estoy bien delante de ti. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis maldades. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Libra mi alma del infierno y de la ira que vendrá sobre esta tierra. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengo una buena noticia para ti que has hecho una verdadera oración de fe con un corazón dispuesto. Hoy eres hijo de Dios. Hoy Dios te escucha. Todo el tiempo puedes ir delante de Él a presentar tus peticiones. Te invito a orar. Te invito a congregarte en una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es la palabra que es predicada, la salvación, que nos habla de pecado, que nos habla de vida eterna y que nos recuerda que un día la trompeta de Dios va a sonar y su iglesia va a ser levantada. Persevera hasta el fin, porque hay galardón grande para la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga.